proyecto nuevo. Y una de las cosas interesantes que tiene hoy en día, que desde el marketing digital y desde todos los cursos que puedan hacer ustedes relacionados a venta, en relación a las décadas anteriores, donde inicialmente, en el siglo pasado, te vendían un producto, ¿no? Y lo primero que te daban eran las cualidades del producto. Te decían, por ejemplo, el Falcon o la Ford F100, por nombrar cualquiera, y te mostraban todas las cualidades técnicas que tenía y los avances tecnológicos. En los últimos años, eso fue cambiando, fueron pasando por la imagen, de la imagen fueron pasando a una emoción, a una vivencia. Pero en este último tiempo, si prestan atención, los medios de comunicación y el marketing y la venta ya no está utilizando eso, está utilizando nuevas estrategias, está utilizando la relación que se construye con el cliente, la relación que se construye con el otro, la relación a través del producto. Nosotros como líderes también construimos una relación. Entonces, ¿desde dónde estoy construyendo una relación? Casi como una marca personal. ¿Quién es Luis? ¿Quién es Valeria? ¿Quién es Agustina? ¿Quién es Enrique? O sea, ya no es solamente lo que pueden aportar desde los títulos que tengan, la formación que tengan, todos los cursos, magíster, doctorados que puedan tener, experiencia laboral muy válida, sino la persona. Esa historia está delante mío. Esa historia que tiene una vivencia y me trae algo, ¿no? Eh, Estaba haciendo un videito y leí algo de Paul Sartre y habla esto, ¿no? Que la existencia precede a la esencia. Quiere decir que solamente puedo ser a través de mi existencia primero y solamente existo en la manera que me comunico con los demás. Somos seres vinculares. ¿Por qué hago esta introducción? Porque casualmente del martes, cuando estuve hablando, una de las cosas que estuve hablando fue de la comunicación, pero la comunicación con uno mismo. Y a modo de repaso rapidito, trabajamos la ventana de Yohari. ¿Recuerdan sus ventanas? ¿Tienen sus ventanas a mano? Si las tienen sus ventanitas a mano, lo que hicieron en papel o por lo menos en la cabeza, vamos a trabajar de nuevo con eso. Así que buenas noches para los que se incorporan, bienvenidos y arranquemos con la presentación. Pueden interrumpir, abrir los micrófonos, aportar. Me gusta que esto sea de ida y vuelta y principalmente que traigan experiencias. Por ejemplo, Bárbara, que no te estoy viendo, me encantaría alguna experiencia, Beatriz Villagra, Matías Gauna. O sea, si tienen alguna experiencia, la traen. Entonces, trabajamos con eso y esto es mucho más rico. Voy a tratar de ser respetuoso de los horarios, obviamente, y puede que por ahí me extienda un poquito si ustedes están enganchados. Voy a compartir. Ustedes me dirán si están viendo y qué están viendo. ¿Empiezan a ver la presentación? Bueno, Sí, voy a dar por entendido que sí y arrancamos. correcto. Calculo que este lo habrán visto ya, inclusive lo habrán trabajado. Es como un cliché, ¿no? Ejemplifica lo que es el sistema educativo nuestro, ya de varios siglos atrás, ¿m? Donde se trata de precisamente emparejar el sistema educativo nuestro, lo que trata es de emparejar, que todos tengamos las mismas oportunidades. Ahora, este sistema educativo lo que hace es nivelarlos desde un mismo escalón, o sea, no trabajando desde las potencialidades que trae cada uno. Por eso me parece muy bueno y muy gráfica esta imagen donde hay distintos animales con distintas habilidades, pero le pedimos lo mismo, que suban al árbol. Todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de escalar un árbol, vivirá su vida entera creyendo que es un inútil. Los líderes que estamos del lado de acá del docente, en ese caso, si estamos liderando una clase, tenemos que tener muy en cuenta eso. Y a la vez también tener en cuenta nosotros mismos, si realmente tenemos las habilidades para trepar al árbol o nos compramos el verso de que tenemos que trepar al árbol y nos pasamos una vida tratando de trepar al árbol. Y a lo mejor no era nuestro camino. Solamente puedo saber si tengo las habilidades para eso conociéndome. Y para conocerme, seguramente tenga que responder algunas preguntas. Una, que no sé si se suelen hacer ustedes. ¿Qué obstáculos enfrentan ustedes a la hora de liderar? ¿Alguien me quiere contar? ¿Tiene ganas de
compartir. Raquel, lo podés escribir en el chat que me lee. Ahí está. Bueno, esa pregunta que nunca tenemos que dejar de hacernos. Ayer. Mira, Hola, buenas noches. sí, buenas noches, Raquel. Alguien puso, el obstáculo más grande es el otro. Wow, dichos obstáculos se transforman en tus enemigos, entonces te pregunto, ¿ese otro se transforma en tu enemigo? ¿Y quién es el otro? ¿Mm? ¿Quién nos toca compartir? ¿Se acuerdan la ventana? Para los que no estuvieron, la ventana de Johari es un cuadrado que se divide en 4 cuadrantes y esos 4 cuadrantes expresan mi relación con el entorno o el contexto. En este caso, mi relación con los otros, qué tan abierta es, qué tanto los demás saben de mí, qué tanto me muestro a los otros, qué tanto muestro a los demás, qué tanto no sé lo que los otros saben de mí. Y una zona totalmente oculta que ni los otros ven ni yo sé. De acuerdo al tamaño de esos 4 cuadrantes, está marcando, me está indicando en este momento mío, que puede ser de mi liderazgo, un liderazgo sistémico en el lugar donde estoy trabajando, qué tan estudiado estoy, qué tan evolucionado estoy, qué tipo de líder estoy siendo. Si soy un líder que realmente escucha a los demás o tengo al otro como un obstáculo, si soy un líder que realmente me muestro como soy o solamente le muestro la parte que considero que necesitan saber. Y si realmente conozco mis partes ciegas, las partes que no veo, la parte que no conozco yo y no conocen los demás. ¿Cómo nos enseñaron a nosotros? O por lo menos yo aprendí así, alguien corríjame si me equivoco. Vuelvo a repetir, está abierto a comentarios. Esta posibilidad que tenemos acá, ahí está. Aprendizaje como capacidad de transformación. Eso es algo evolutivo. Realmente es fascinante. Podemos aprender todo el tiempo. No necesariamente la manera de ser se mantiene toda la vida, sino es una manera de estar siendo. Ahora, desde los modelos más antiguos nos enseñaron a trabajar desde nosotros, el sistema, para ponernos en acción y tener resultados. O sea, los resultados es lo que importa o es lo que estamos buscando. El resultado es el que nos evalúa, el resultado es el que nos mide. Y ese sería el aprendizaje. O por lo menos es lo que hemos aprendido no solo en los modelos de la escuela, sino también en algunos modelos empresariales o donde nos ha tocado trabajar, inclusive la casa misma, de la familia donde venimos. Ahora estaría bueno, y esto se ve en coaching ontológico, desde la ontología del lenguaje, trabajar a estos resultados como una posibilidad de observar por qué se generan estos resultados. ¿Por qué repito siempre los mismos resultados? ¿Qué me está pasando que siempre haga lo que haga, termino en el mismo resultado que muchas veces a lo mejor no quiero? Cuando puedo observar eso, puedo revisar y poner la lupa sobre mis acciones. Cuando pongo la lupa sobre mis acciones y empiezo a ver qué acciones me acercan o me alejan de ese resultado, es cuando estoy teniendo, a mí me pasó que cuando empecé a trabajar la empresa en la que actualmente estoy, los empleados, bueno, después me lee Enrique. Esto es lo que conocemos como aprendizaje de primer orden. Fíjense que es al revés. Empiezo ahí con las flechas al revés. Desde los resultados, que no estoy conforme, empiezo a observar las acciones. No me quedo con el resultado, miro las acciones. Acciones que me acercan o me alejan. Si aprendí, modifiqué las acciones y obtuve resultados que quiero, eso es un aprendizaje de primer orden. Pero no siempre. Solo cambiando las acciones, yo logro transformar la cultura de un lugar. Hay veces que, como hablamos ya el encuentro pasado, tengo que ir al observador que estoy siendo. Estas gafas, estos lentes que tengo puestos. Estos lentes son cristales que me permiten ver la realidad, pero están teñidos de mi ego. Mi ego es el tono que tienen estos cristales y a través de los cuales estoy mirando mis acciones y los resultados de los demás, las acciones de los demás y los resultados en equipo. Y desde ahí estoy evaluando. Ahora, si yo empiezo a cambiar este observador y empiezo a pulir ese ser que soy, ser
para hacer y después tener, como habíamos hablado la clase pasada, puedo empezar a observarme en aquellas cosas que son las que realmente me llevan a repetir acciones que me llevan a los resultados que no quiero. Voy a ir a un ejemplo y por favor que se entienda bien, nada más que tomo este ejemplo, aunque es un poco sensible, pero suele pasar en las parejas que uno de ellos elige siempre el mismo modelo o patrón de pareja. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Después de un tiempo puede que si es una mujer diga todos los hombres son iguales o si es un hombre diga todas las mujeres son iguales. Esa generalidad e incluir en el sistema como que todos son iguales demuestra que la persona no está trabajada porque no se observa a sí mismo, no se da cuenta que repite las mismas acciones. Por ende, siempre elige el mismo modelo de pareja. No es que todas las parejas disponibles sean iguales y tengan el mismo resultado, sino que es uno, con los cristales que tiene, que está detectando esa persona problemática, el famoso tóxico o tóxica, como se dice hoy en día. Entonces, si yo cambio ese observador y empiezo a darme cuenta que soy yo el que está tomando malas decisiones, soy yo el que estoy eligiendo mal, tengo un aprendizaje de segundo orden. Ahí puedo empezar a cambiar ya el patrón de acciones que me llevaban a resultados negativos y empezar a modificar acciones para ir a resultados que realmente quiero. Y si sigo evolucionando un poco más, no me quedo solo con eso, sino ya que voy a un aprendizaje de tercer orden. Pero eso requiere un trabajo interior, porque vamos directo a lo que es nuestro núcleo duro. Cuando empezamos a trabajar nuestras creencias limitantes, cuando empezamos a trabajar la deriva cultural, ya todo eso lo voy a trabajar más adelante ahora. Cuando empezamos a ir a eso que prácticamente dentro del cuadradito de la ventana de Johari es eso que está totalmente negado, oculto, ciego, no lo veo, está oculto. Es cuando empiezo a poner luz, por eso es una ventana. Abro las cortinas y empiezo a poner luz. Empiezo a escuchar a los otros un poco más y empiezo a mostrarme y a decir un poco más lo que pienso. Por ende, ese cuarto cuadrante se empieza a achicar. ¿Cuándo lo hago? Cuando empiezo a trabajar sobre mi núcleo duro. Sigo avanzando. ¿Vamos bien hasta acá? Tíreme un sí, por favor, porque si no siento que le estoy hablando a la pantallita, nada más. Rubén, yo Sí, tengo una sí, sí, pregunta, sí. si puede ser. Sí. ¿A quién escucho ahora? A mí, Ajá. Matías. Te escucho, Matías. Yo quería saber dónde influye el contexto en todo lo que explicaste. Porque si bien hay que observar, hay que ver las decisiones que uno toma, también hay un contexto muy grande que es un limitante en todos los sentidos. Incluso en el aprendizaje el contexto es algo muy limitante. Bien. La única palabrita que modificaría es limitante. Está relacionado 100% como dijiste, está relacionado. ¿Por qué yo quitaría la palabrita limitante? Porque me estoy poniendo un límite. La interacción con el contexto es de ida y vuelta. El contexto me modifica, pero yo puedo modificar el contexto. Ahora, ¿qué contexto estoy hablando? Sí, Pablo, continúo con lo que estaba diciendo. Si yo quiero cambiar la política argentina, probablemente me esté equivocando porque ni siquiera estoy militando en un partido político. Me quedo más en un opinólogo de café, ¿no? En una reunión de amigos, lo critico a Milei, critico a Cristina, critico a Alberto, critico la política argentina porque es gratis, nadie me cobra. Ahí yo no modifico el contexto. ¿El contexto me modifica? Sí, puede ser, porque las políticas nacionales que se están tomando, las políticas provinciales que se están tomando, en algún punto afecta la actividad en la que yo estoy realizando. Desde ahí podría decir que estoy limitado al contexto. ¿Mm? Pero mientras yo lo siga viendo así, con estos cristales de no posibilidad, no encuentro que hay recursos. Es como expliqué recién lo de la pareja. Voy a chocar siempre con la misma actividad porque es la que yo elijo, consciente o inconscientemente. El otro día estaba escuchando a un pibe realmente tiene la edad de mis hijos, 24 años, y decía esto: Argentina, tierra de oportunidades. Y yo me he escuchado a mí mismo decir, no, esto es una cagada, tenemos que irnos todos de acá, cerremos la puerta y vámonos. Eh, y empecé a replantearme eso desde el observador que soy y esta matriz aprendida que ya voy a ir más adelante a eso. Y sí,
Argentina es una tierra de oportunidades, siempre y cuando entienda que el contexto no me limita. Primero, como dije, no estoy conforme con los resultados, empiezo a observar las acciones que me acercan y me llevan a esos resultados. Las acciones, ¿a quién le pertenecen? A mí, yo las decido. Pero me va a decir, pero el lugar donde trabajo, trabajo en la municipalidad, trabajo en provincia, trabajo en rectorado, trabajo en tal lado, trabajo en tal empresa. Vos me vas a ir nombrando los contextos, pero aún así, la decisión de las acciones siguen siendo tuyas. Siempre la última palabra la tenemos nosotros. El día que dejemos de creer en eso, automáticamente perdimos nuestro liderazgo interior. No entremos en corrientes filosóficas porque hay corrientes filosóficas que hablan de que no existe el tal libre albedrío, que todo es condicionado, el sujeto condicionado por el contexto. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que tengo la capacidad de decidir primero si estoy en el lugar que quiero. Si realmente trepar el árbol es lo mío, o yo me estoy imponiendo trepar el árbol porque el contexto me lo impone. Porque estoy en la escuela y tengo que trepar el árbol. Porque estoy en esta empresa y tengo que trepar el árbol. Y si yo no nací para trepar un árbol, entonces significa que hay un desconocimiento de mi parte. Por eso vuelvo al núcleo duro. Si yo no conozco ese lado, ese cuadradito oscuro de la ventana de Johari, qué es lo que donde están mis potencialidades, mis habilidades, mis virtudes, entonces ahí sí estoy a merced del sistema. Ahí sí estoy a merced de las decisiones del otro. Y a mí no me gusta el positivismo barato, ¿eh? Yo no soy de los que si lo crees, lo creas, así tan fácil. El libro está muy bueno, pero requiere un compromiso de trabajo interior. No sé si más o menos te respondí. Sí, pero yo sigo pensando que el contexto, si bien no es una limitante, como usted dice, si quiere cambiamos la palabra para que la palabra no nos hable a nosotros, va a existir siempre un contexto. No podemos sacar Sí, a las personas del contexto. Si no, yo me creo en Siria, me crío en Siria entre bombas y asesinatos, va a ser muy difícil que yo progrese teniendo todas las ganas de progresar. bien. Entonces, entendería por lo que vos estás diciendo que en Siria no hay profesionales que puedan progresar, no hay profesionales que puedan superarse, no hay profesionales que puedan salir de ahí. Si se crían en una pobreza, no. Bien. Entonces ahí hablemos de la pirámide de Maslow. ¿Recordás la pirámide de Maslow? ¿La viste alguna vez? Me suena de Sí. algo, pero Bien. La pirámide de Maslow, criticada también, pero tiene como 5 niveles, no estaba pensado por ahora, pero lo traigo. Habla del nivel más básico donde el ser humano, solamente satisface las necesidades más básicas como comer, dormir. ¿m? Avanza un poquito más cuando cubre esas, la seguridad, la reproducción, y después recién empieza a evolucionar un poquito más y puede ir ya a lo mejor a una formación, a progresar, y recién en la última, trascender. Si alguien la conoce, entenderá que fui muy rápido y la pasé muy por arriba. Pero voy a este ejemplo. No nos vayamos a Siria, vamos acá nomás a Corrientes. Un día yendo a trabajar con mi señora, en la rotonda veo, nos pasa un Audi y en la misma rotonda de la Virgen de Itatí había un chico con un adulto joven en un carro, una condición muy, muy, muy precaria, lo cual el del Audi le pega un bocinazo y los esquiva y sigue. Hasta ahí estoy relatando una infracción. El único momento, interpreto yo, esto es juicio mío, me hago cargo, que la persona que conducía ese Audi observó a esos dos seres humanos, si es que los vio, cuando tuvo casi que interactuar en el mismo lugar en una situación de riesgo. Seguramente los esquivó, pudo haber puteado y siguió su día. Y no se volvió a acordar. Y para esas dos personas en el carro, el que manejaba en el Audi, su único encuentro fue esa fracción de segundo del bocinazo, que se pudieron haber enojado o no enojado. Hasta ahí lo que estoy describiendo son dos mundos paralelos, dos universos. No necesitamos ir a la fantasía de Marvel para hablar de un multiverso. Lo tenemos acá, en las realidades socioeconómicas que vivimos a diario y que no interactuamos y no vamos y venimos. Solamente quien logró trascender y avanzar esas barreras las conoce. El resto se vuelven invisibles. Entonces, en esa invisibilidad traigo lo que vos dijiste, Matías.
está limitado por el contexto. ¿Qué probabilidades tiene ese niño de 10 años de ser un médico cirujano exitoso? Y realmente pueden ser muy pocas. Y capaz que el que conducía el Audi tiene un hijo de la misma edad que probablemente en un futuro puede llegar a ser el médico que me opere o puede ser el gobernador de la provincia. Entiendo lo que me estás diciendo, Matías. Y sí, el contexto condiciona. Pero si me quedo solamente con esa realidad, yo lo estoy limitando a que no hay posibilidades de que pueda progresar. A lo mejor no llegue a ser un universitario, pero puede llegar a ser un emprendedor. A lo mejor puede dejar el carro y puede tener un comercio. No sé, estoy tirando posibilidades. Lo importante como líder y líder sistémico es la narrativa que yo me cuento cuando estoy frente al otro. ¿Qué posibilidades y qué juicios míos ya lo están limitando o no? Y esto no es para juzgar lo que trajo Matías, qué bueno que lo trajo. Es para que empecemos a trabajarnos en ese observador que somos. Si yo sigo viendo como que hay conciudadanos que no pueden evolucionar económica, social y económicamente, entonces automáticamente les estoy cerrando también esa posibilidad. Me desvié un poquito de lo que estaba dando, pero creo que vamos por el camino de lo que querían trabajar, ¿no? ¿Comentarios? ¿Sigo? Matías, te escucho. No, nada, está Gracias por, perfecto. gracias por tu aporte y esto, vuelvo a repetir, yo aclaro cuando es una opinión mía, lo fundamento o cuando es algo general. Acá en el Comparto. chat, Sí. perdón, Rubén, acá en el chat había un aporte que vos lo habías leído parcialmente, que era de Beatriz Villagra. Dice, a mí me pasó cuando empecé a trabajar en la empresa en la que actualmente estoy, los empleados que ya trabajaban consideraban que no era bueno que venga con nuevas ideas. No sé si ya quedó atrás o del No, contexto, todo o tiene que quizás ver. puede ser. Y mira, tiene Perdón, que... la verdad que justo iba a preguntar sobre ese comentario porque es súper importante analizarlo. Por Sí, lo menos a mí por ahí me toca de cerca eso también. Sí, y lo vamos a analizar. Ahora, ¿qué pasa cuando nos incorporamos a un equipo de trabajo, a un grupo de trabajo? Comenté que había hecho un reel en el cual estaba hablando de estos nuevos tipos de liderazgo, ¿no? ¿Qué pasa? Uno viene con, vamos, una de las teorías, el líder sistémico que sabe analizar los 4 niveles del contexto de trabajo y cómo liderar cada uno de esos niveles de acuerdo a la evolución, el conocimiento y la predisposición que tengan los equipos. Pero vos te integrás a ese grupo y ese grupo tiene una psiqui construida, tiene una cultura arraigada. Y vos venís de afuera. A mí me tocó inclusive hace poco tiempo siendo de adentro, es parte de esa cultura. Y querés poner ideas nuevas o querés traer soluciones a ciertos problemas que vos interpretás o conocés. Ahí aparecen los supuestos básicos de guión que los expliqué los otros días, los repito brevemente. Eso, lo que está habituado, lo que está habituado que le llamamos costumbre. Los sujetos puede ser que cuando se enteran que aparece este nuevo líder, sea el cargo que sea que ocupes, generan una fantasía colectiva inconsciente de que este nuevo líder les va a venir a satisfacer todas las necesidades de cada uno. Por ejemplo, ese que quería pasar a planta permanente, seguramente este nuevo líder me lo va a permitir. Puede pasar que diga, necesitamos una mejora estructural en el ambiente de trabajo, este nuevo líder nos va a satisfacer. Necesitamos que se revisen las licencias, seguramente este nuevo líder lo va a hacer. Es inconsciente, son conversaciones que ni siquiera las tienen en claro, pero se dan. Son las expectativas, como en la pareja, el enamoramiento. Más si te presentan con títulos y trayectorias y todo eso. Ese es un supuesto básico, donde el equipo se genera una fantasía de que vos venís a solucionarle, como si fueras un mesía que venís a solucionarle todos los problemas. Ahora, ¿qué pasa cuando en la realidad, al poco tiempo, no le cumplís las expectativas? Dejaste de ser el mesía y te crucifican. A lo Cristo. Te clavan porque no cumpliste las expectativas de ellos. Ese es un supuesto Totalmente. básico. Y el otro supuesto básico puede ser que directamente te tomen como un agente externo y digan, vamos a cubrirnos
este tipo va a venir a generar cambios, estos cambios pueden significar despidos, estos cambios pueden significar cambios de roles, me llevan a un área que yo no quiero. Entonces se cierran y no te permiten que entres. O se disgregan y se fugan y no te dan bolilla a las propuestas que vos hagas. Son dos supuestos básicos muy, muy trabajados y muy reales, yo lo viví también. Y pasa cuando te incorporás. Estoy trayendo al comentario que dijo esta participante. ¿Qué hacer en ese caso? Primero, lectura de escenario, por sobre todas las cosas. No juzgar ni evaluar apresuradamente. Basarse en evidencia. Siempre basarse en evidencia. Comprender que los cambios culturales son progresivos en el tiempo. Y un respaldo muy grande que es el que te va a sostener, que es el reglamento orgánico que tenga. Toda organización tiene que tener una estructura. Esa estructura tiene que tener un reglamento. Ese reglamento puede ser funcional o disfuncional. Yo lo primero que haría como operador en psicología social, observaría eso. Si el reglamento orgánico que tiene que ver sí o sí con la visión y la misión de esa empresa o de ese lugar donde estás, es funcional y todos adhieren del mismo modo. Porque lamentablemente, y esto sí es una opinión arriesgada, pero casi que diría en un altísimo porcentaje en nuestra región, están para el papel. Contrataron, trajeron a alguien, hizo un organigrama precioso, hizo el manual de función y misión, y ahí está, juntando polvo. Porque en la realidad lo van ajustando a medida que los hechos y las situaciones y los resultados se van dando o no se van dando. Entonces van emparchando. Y te traen a vos para solucionar el problema cultural que los mismos que lo generaron no lo pueden ver porque son parte del problema. Y te piden a vos resultados increíbles. Y puede que no los puedas cumplir. Yo diría primero eso. La estructura orgánica, si tiene un reglamento, qué tan funcional o disfuncional es, se ajusta a la visión y misión, los valores están alineados, los valores de los sujetos que trabajan ahí están alineados a esa visión y esa misión. Porque si no es así, hay una brecha enorme, que ya vamos a trabajar, me estoy adelantando muchísimo. En uno de los puntos lo estoy por trabajar bien eso. Esa brecha entre el contexto, lo que está explícito, y lo que está implícito, lo que subyace, lo que trae el nuevo líder, o lo que no se dice. ¿No? ¿Vamos bien por ahí? Sí, Raquel. ¿Cómo te va? Sí, a mí me pasa algo parecido, pero quizás al revés de lo que puso esta chica Beatriz, porque en este caso ella dice que ella se incorporó. En mi caso, yo incorporé personal. ¿Me, me entendés? Yo soy productora de seguros. Eh, y la verdad que el equipo de trabajo, trabajar desde el vamos, trabajar con personas es, como es bastante complicado, digamos, porque tienen distintos caracteres, distintas maneras de ser, de pensar, tiempos y demás. Entonces, a veces manejar una estructura de trabajo cuesta. A mí particularmente me está costando bastante. Son ellos los que se incorporaron, digamos, pero me cuesta porque quiero llegar a un objetivo y cuesta que ellos lleguen a ese objetivo, de venta, por ejemplo. Te hago una Me pregunta parece que aquí. es como un poquito al revés, digamos, de lo que puso la chica. Me da la sensación. Se dan las dos situaciones. Se da Sí, la situación sí, de que cuando traen a una cultura institución un líder o cuando incorporan gente nueva a esa cultura. perfecto. En los dos, el liderazgo, tal cual lo estoy planteando, es fundamental. Sí, Vamos a tu totalmente. caso. Y lo que yo diga ahora es con la poca información que tengo, Raquel, así que pido disculpas Ujú. si por ahí estoy No, por diciendo algo supuesto. que no tiene que ver con la realidad, por favor corregime. Cuando incorporas a alguien, esa persona cuando recién empieza a trabajar, ¿no? Interpreto que vos tendrás pensado y diseñado y ejecutado ya un modelo de trabajo, de actividades, una estructura Total, orgánica. Bueno, totalmente. ¿cómo los incorporás vos a esa estructura orgánica? ¿De dónde vienen ellos? ¿Qué cultura traen? Cultura organizacional propia de la persona. Puede ser un chico que recién terminó la secundaria,
que lo que trae de la familia también cuenta, porque son las matrices que ahora, enseguida más adelante voy a ir a un cuadro que va a explicar mejor esto, y él se tiene que encontrar con una cultura nueva. ¿Qué es lo que pasa o suele pasar cuando alguien está buscando trabajo y se va a incorporar a un lugar? Que te dice sí a todo. Sí, tienes una expectativa, digamos. Te dice sí a todo, acepta todo, está de acuerdo con todo y se va a acoplar a todo y va a alcanzar los resultados que vos le pidas. Vamos a los hechos y al poco tiempo nada de eso se cumple. Porque el Así es. sujeto sigue siendo una persona que tiene un carácter y un temperamento. Entonces ahí es donde tengo que entrar a trabajar como este líder sistémico, en ver en qué lugar de mi estructura orgánica y desde dónde lo ubico para que pueda crecer y progresar de acuerdo a las potencialidades que trae. Porque no todos, y acá le doy la derecha a Matías, no todos vienen con el mismo nivel de escalón, no todos vienen del mismo contexto con las mismas oportunidades. Pueden tener muchas ganas, pueden tener mucha ambición, que eso es muy positivo, pero la decisión está, la actitud está, la actitud que tienen es abierta para incorporarse a una nueva cultura o su actitud está cerrada a la cultura de la cual provienen, por lo cual le va a chocar amoldarse a la tuya, o sea, a tu institución. Perfecto, Bien, yo ahora, perfecto. ¿tenés poquito paciencia? Ah, Buenísimo, dale. buenísimo. Y en la estructura y en el conjunto hay de todo. Hay eso de lo que vos hablás, que hay gente que viene sin saber nada y hay gente que viene con experiencia. Te robo 2 minutos. Hay gente que es productor ya recibido, sabe de qué se trata, y hay gente que tiene ganas de ser productor, pero todavía no entró en el mundo, digamos, del seguro. Entonces, se está encontrando con un mundo que a lo mejor se pintó en la cabeza y no es lo que él quiere, no es su vocación. Y sí, la idea es detectar si es potencial o no. Bien. Y entiendo que Todo, eso lleva su tiempo, lógico. todo eso que están trayendo, por favor, lo tienen anotado porque ahora más adelante lo vamos a ir sacando. Así que Perfecto. no me lo dejen pasar. Sigo con la presentación a modo de mantener un Perfecto, ritmo, porque si no yo me voy por las ramas. perfecto. Dale. ¿Qué ven ahí? ¿Están viendo dos imágenes? Sí, ¿Están viendo lo que pinta el rinoceronte y lo que pinta la jirafa? sí, Bueno, Sí, el que se incorpora a tu organización, Raquel, es el sí, rinoceronte o la jirafa. Solamente ven desde su punto de vista. Voy al otro caso que me dijeron que como líder se incorporaron a la organización. Es lo mismo. Yo cuando me incorporo a una organización puedo llegar con la ceguera cognitiva. ¿Qué es la ceguera cognitiva? Que solamente puedo observar lo que yo sé. Lo otro no puedo porque no sé. Si yo solamente miro la nariz que tengo delante, mi, mi cuerno, y voy a pintar cuernos por todos lados, porque es como sucede. Nuestros modelos mentales están preaprendidos y pueden definir el observador que estoy siendo. Y sobre eso es lo que quiero trabajar. El observador que estoy siendo, ¿cómo me doy cuenta de que puedo estar observando una realidad que no es la que los demás sujetos conocen, entienden y se mueven? Para eso, no vemos las cosas como son, solamente las vemos como somos nosotros. Solo vamos a ver el mundo tal cual nosotros lo interpretamos. Pregunto, ¿cuántos triángulos ven ahí? ¿Cuántos triángulos cuentan? El que ya conoce el remate, espere, no me lo queme. ¿Alguien que arriesgue? muchos, ¿Cuántos son muchos? Ocho, Un número. ocho, varios. 8, varios. ¿Hay un triángulo central? dos, 2 triángulos centrales. Eh, yo no lo veo. En realidad no hay ningún triángulo. Si miramos, por definición, un triángulo es una figura geométrica con 3 lados. Si ustedes prestan atención, ahí no hay ninguna figura que tenga 3 lados completos.
Simplemente es la interpretación por correlación de imágenes superpuestas. Y así es como observamos la realidad y así es como juzgamos la realidad. Tenemos información parcializada y nuestro cerebro, pero esto ya es una cuestión primitiva, está acostumbrado a terminar de armar la imagen. Entonces, yo puedo decir que veo dos triángulos, uno con bordes negros y otro sin bordes, que es lo que mi cerebro arma, pero en realidad no existen. No hay ningún triángulo ahí presente. ¿Qué quiero decir con esto? Que como líder, yo voy a entrar a trabajar o yo voy a recibir gente que viene a trabajar con mi esquema mental, con mis hábitos, con mi manera de ser, con mi cultura. Entonces, ¿cómo lo introduzco o cómo me introduzco a los demás? Ese paso es lo que se conoce como un liderazgo sistémico y para eso se requiere un líder que tenga una comunicación asertiva, que sepa comunicar quién es, pero para poder saber comunicar quién es se tiene que conocer, porque de manual yo te puedo traer un montón de teorías, pero no son mías. Solamente te puedo transmitir, y por eso arranqué hablando de la relación, una relación con el otro, por más que sea laboral, pero es una relación en fin, cuando yo te traigo experiencias propias. Y no necesitas tener 20 años de trabajo, puedes estar recién recibido. Tu experiencia de liderar tu propio entorno, tu propia historia y tu propia vida es lo que al otro le sirve. Porque si vos pudiste transformar tu mentalidad, hablemos de este chico que estaba en el carro, si yo puedo desde la empatía y desde haber vivido una situación económica casi similar a la de él, poder conectar con él, que mi historia tiene un punto en común con la de él y yo hoy soy un profesional, él puede llegar a ser un profesional. Eso es lo que el nuevo líder o el líder actual tiene que tener, una capacidad de relacionarse desde sí mismo con los demás, con una escucha activa, obviamente. Sigo compartiendo. Ahora vamos a ver un videíto que tiene que ver con algo que dije el otro día del carácter y el temperamento. Si alguien ya lo conoce, qué bueno, porque es bastante popular este señor. A ver si lo veo. Ahí está. No hay peor ni mejor. La estadística dice que el 95% de los padres tienen preferencias y que el otro 5% miente. O sea, todos tienen. Pero no es una preferencia afectiva, no es que uno quiera un hijo más que otro, es absurdo. Lo que pasa es que uno se entiende más con un niño que con otro. O sea, hay una afinidad, en mi caso, con el mayor. Eso es porque, claro, ya sé por qué me entiendo y me preocupa y mucho más el mayor, porque no se parece a mí, es igualito a la mamá. Tiene el corazón de la mamá. Como yo protejo a la mamá, mi tendencia es como protegerlo a él y pensar todo el tiempo qué va a ser del futuro de este niño. Cuando veo el pequeño, es tan igualito a mí que digo, ya sé todo lo que le va a pasar. Ese me protege tal vez. Y a la hora de negociar, yo le digo a mi esposa, yo hablo con el mayor. Que hay una afinidad que yo convenzo al mayor. Usted hable con el chiquito que me da miedo y ese me convence a mí. Y ella tiene una afinidad increíble con el menor. Entonces no es una preferencia afectiva. Ahora voy al punto. Si esto es en un hogar, en, en solo un hogar con dos niños, imagínese al lograr un equipo de trabajo. Imagínese al entrar en una población donde hay tantos tipos de temperamentos y carácter mal formado muchas veces. Carácter, temperamento y carácter son diferentes. Temperamento es lo que uno hereda, nada que hacer, como mis hijos, lo heredaron. Carácter es lo que uno forma. En Japón, cuando dicen ese señor tiene un carácter fuerte, uno va a mirar el japonés y uno dice, sí, ese profesor tiene un carácter fuerte, me dice, ¿verdad? Y yo iba a mirarlo así, preocupado. ¿Ese? Y era un señor así. Ese señor tiene carácter, él tiene un carácter fuerte. ¿En serio? Sí, va, empújelo y verá. Y lo empujaba así, perdón, y el maestro hacía así, no pasa nada. Carácter, dice usted, nunca se pone bravo. Eso es un carácter fuerte, domina su temperamento. En Latinoamérica, cuando dicen él tiene un carácter fuerte, uno va a mirar y hay un señor rojo gritando a todo el mundo. Él no tiene tiene un carácter débil, porque lo que tiene fuerte es el temperamento y no lo domina con su carácter. Desarrollar carácter es poder dominar el temperamento, mostrarse realmente como uno es. No nos quita pedir perdón.
¿Lo conocen? Colombiano, japonés. Nunca lo escuché, pero Ah, bueno. Me lo gustó que, porque... lo que Sí, mata son las emociones. bien. Las emociones generan. ¿Generan qué? Te puedas morir o que puedas vivir Oye, feliz. scusa, ¿qué hay, doctor? Scusa. Está ¿Cómo Marcelo. más? Ah, parece que a Marcelo se le abrió el micrófono. Bien, continúo. ¿Qué es lo que nos trae Yekoi Konji? Si mal no pronuncio el nombre de él. Esto del carácter y el temperamento, ¿no? Es algo que lo hemos aprendido, porque el carácter desde que nacemos lo empezamos a formar, y lo hemos aprendido de nuestro primer grupo primario, nuestra primera organización que es la familia, pasando por la escuela y después yendo al ámbito laboral. En cualquiera de los casos, era bastante común hablar de un carácter fuerte, aquel que tenía un tono de voz alto, una comunicación agresiva, aquel que da órdenes, ese que es un jefe. ¿Mm? Y un carácter débil a una persona más apacible, una persona callada, de pocas palabras, y que no expresa mucho sus emociones. Cuando en realidad el carácter, un carácter fuerte, lo que hace es aprender a controlar o manejar el temperamento. Ahora, ¿cómo sé qué tengo que manejar si no sé qué temperamento tengo? ¿Y cómo sé qué temperamento puedo tener? Y eso es cuando me puedo observar en situaciones límite. Si en situaciones límite me pongo colérico, entonces tengo un carácter colérico. ¿Mm? Ahora, si en ciertas situaciones límites yo huyo, puede ser que tenga un carácter... ay, se me fue la palabra ahora. Entonces, un temperamento, disculpen. Entonces, si yo no conozco mi temperamento, que solamente lo voy a ver en aquellas situaciones límite que es cuando aflora. Y es el carácter el que lo tiene que controlar. Y vuelvo a la ventana de Johari. Es ese cuadrante, el cuarto cuadrante, que no lo puedo ver, no lo puedo conocer, pero solamente a través de los resultados puedo empezar a trabajarlo. Y para eso tengo que escuchar un poquito más y tengo que contar un poquito más quién soy. Ahí empiezo a achicar ese cuarto cuadrante y es ahí donde empiezo a conocerme en esos puntos límite. Y es ahí donde puedo empezar a desconstruir creencias limitantes, codificaciones inconscientes que yo traigo que explotan en el momento menos esperado y me muestran tal cual son, que muchas veces no quiero. Entonces, eso es una educación emocional. Esa es una inteligencia, que ahora vamos a ver distintos tipos de inteligencia, que me permite a mí evolucionar en un tipo de liderazgo que quiero tener. Continúo con un segundo videito para ir al cuadro final, que es lo que quiero dejarles hoy. Este también está muy interesante de escuchar. Stanislao Bachrat, si mal no lo pronuncio. Ahí está. En los laboratorios científicos hoy se estudia algo que está muy de moda que se llama el coeficiente de inteligencia de cambio. ¿Cuán inteligente sos para cambiar? Y depende básicamente de tres preguntas. La primera es si sos consciente que si querés que te vaya diferente en la vida, el que tiene que cambiar sos vos. Hay una tendencia natural del cerebro a cuando yo no puedo cambiar, ¿de quién es la culpa? ¿De la industria? ¿Del jefe? ¿Del presidente? ¿De mi pareja? ¿De mis hijos? ¿Del país? ¿Con este país cómo voy a cambiar? Eso sería un bajo coeficiente de inteligencia de cambio. Culpar siempre al otro. La queja, la culpa, la responsabilidad de mi malestar es el otro. La responsabilidad de que yo no cambio es el otro. Bueno, eso es, no sos inteligente para cambiar. Si querés cosas distintas, tenés que hacerlo vos. Después está si tenés ganas. ¿Se puede cambiar sin ganas? Sí, uno puede cambiar aunque no tenga ganas de cambiar. El proceso es más doloroso, pero se puede cambiar sin ganas. Y la última depende a quién le preguntes. El cómo cambiar depende de la disciplina que estudies. Yo les voy a compartir a ustedes la que yo conozco, que es la biología, la neurociencia. No es la mejor, es la que conozco. ¿Cómo cambiar? Para un biólogo, una persona cambia cuando cambia algo acá adentro. Pensamos, sentimos, porque tenemos neuronas interconectadas. Cualquier cambio en el cerebro va a cambiar nuestra forma de pensar y de sentir. Si yo cambio mi forma de pensar, cambio mi cerebro. Si vos cambiás el contenido de tus pensamientos, dejás de pensar en A y empezás a pensar en B, en una situación particular, las neuronas se modifica la estructura y se modifica la función de las neuronas. Tu mente es tu mejor aliada para cambiar.
Deja de pensar siempre lo mismo porque vas a hacer siempre lo mismo. Si vos pensás distinto, cambia todo tu mundo. Bien. ¿Tengo que cambiar? Es una pregunta que nos surge a menudo. Ahora, hay veces que la situación, llámale destino o como quieras, te obliga a cambiar. Y tenés que cambiar sí o sí. Puede ser que te quedes sin trabajo, puede ser que te cambien de puesto, puede ser que sucedan cosas exógenas que no tienen que ver a tu decisión, pero que te afectan. Entonces ahí empieza la pregunta. ¿Quiero cambiar? ¿Empiezo a trabajar sobre el carácter? ¿Empiezo a descubrir el temperamento que tengo? ¿Trabajo sobre mis virtudes? ¿Conozco mis virtudes? Hoy no tenemos tiempo, pero en algunos talleres que he hecho, y Enrique es testigo, le he dado a las personas que escriban 5 cosas negativas de sí mismo. No tanto, 5, 6, 7. Y cuando les pido que anoten 5 cosas positivas, no llegan a 3. ¿En serio? Tengo 30 personas sentadas delante mío que no pueden juntar más de 3 cosas positivas. Entonces, ¿qué juez estoy siendo sobre mí mismo? ¿Qué cristales estoy usando sobre mí mismo para observarme? Y eso es fundamental, porque eso nos lleva a trabajar sobre esta matriz, que es la que les comparto ahora, que tiene que acercar algo que a veces lo tenemos como un abismo, muy separado. Querer, poder. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando del pensamiento mágico de querer es poder, porque entre el querer y poder hay una brecha. Quiero jugar al fútbol como Messi. La brecha, en mi caso, es imposible de sortear y no porque sea negativo. Tengo 53 años, no sé jugar al fútbol, siempre fui duro. Evidentemente lo mío no era el fútbol. Entonces, ¿qué tan realista soy? ¿Qué tanto me conozco? Porque si yo no me conozco, me quedo en el deseo infantil. Porque quiero, tengo que poder. Y ese es el ego el que está hablando. Y vamos a trabajar sobre eso. Entonces, tengo que conocer esta brecha y tengo que conocer dentro de esta brecha qué es lo que lo separa. ¿Cuáles son las circunstancias exógenas, como dijo Matías hoy? El contexto. ¿Cuáles son las endógenas? Que son las que yo traigo a la hora de cambiar. ¿Quieren ver este modelo con una empresa? Es lo mismo. Lo que la empresa quiere o el equipo de trabajo quiere y lo que puede hacer. ¿Cuáles son las circunstancias externas que tiene, que lo pueden potenciar o limitar? ¿Cuáles son las virtudes internas y las limitantes internas que tiene? Hagan un FODA si quieren. Hay un montón de herramientas, pero siempre hay que reconocer la brecha. Si yo no interpreto la brecha, puede ser que fracase en esa cultura institucional, porque no estoy entendiendo el lenguaje. Y para eso tengo que saber. ¿Alguien levantó la mano, Enrique? Si está por hablar. Abrí nomás tu micrófono, ¿eh? Yo sigo. Eh, Sí, Yo, Valeria. yo levanté la mano. Sí, Valeria. Eh, si me permitís, Sí. diciendo en algo contigo, eh, muchas veces lo que ocurre es que la brecha entre el querer y el poder es que, sobre todo en el ámbito, digamos, empresarial, en las organizaciones, es que esa brecha está determinada porque no se sabe exactamente a dónde se quiere llegar. Entonces, es muy difícil determinar la brecha entre el querer y el poder cuando la zanahoria no la veo clara. Es decir, estoy dudando si es una zanahoria o si es un pepino o si es un palo. En mi trabajo profesional me ha ocurrido en muchísimas empresas que me contratan como consultor estratégico para llegar, para poder hacer algo, para generar el querer, para acercar esa brecha, pero resulta que los objetivos a donde se quieren llegar no están claros.
si uno no tiene claro a dónde, porque vos fuiste muy específico, yo quiero ser un jugador de fútbol como Messi, fuiste concreto, específico, pero cuando los objetivos, el querer ese no lo tengo claro, es muy difícil trabajar esa brecha. Gracias por tu aporte. Creo que no estamos tan separados en lo que estamos observando, Valeria. ¿Por qué? Quizás fui muy determinante en un ejemplo porque pretendo ser concreto. Cuando salís a navegar, no sé si salís a navegar, pero yo no sé de navegar, pero sé que cuando un bote, lancha o barco, vamos a un barco, sale a navegar, tiene que tener alguien a cargo del timón. ¿Vamos bien hasta ahí? Que es el que maneja. Ahora, ese timonel tiene que tener un norte. Si no conoce el norte, sale a la deriva y seguramente va a terminar en cualquier lado. Entonces, el esquema de querer y poder prácticamente ni siquiera se llega a armar. ¿Por qué? Porque el sujeto no puede hablar de algo que no puede hacer, porque tiene lo que está ahí en la presentación, la primer limitante que es la ignorancia cognitiva o la ignorancia. Yo no sé bien qué es lo que quiero. Yo no sé bien cuál es el resultado que estoy buscando. Sé que quiero un resultado, pero no sé cuál. Esa primera ignorancia ya te lleva a la deriva. Entonces no puedo hablar de poder alcanzar un objetivo si solamente estoy en un deseo que ni siquiera está formulado. No hay tiempo ahora, pero en coaching estudiamos algo que se llaman declaraciones, declaraciones poderosas. Y dentro de esas declaraciones tenemos que transitar lo que son ofertas, pedidos y promesas. Si yo no puedo formular un pedido claro o una oferta clara, concreta, con indicadores concretos o medianamente concretos y alcanzables, estoy en la ignorancia. Entonces ahí no puedo acercar la brecha. Así que sí, es cierto, como vos decís, Valeria, puede que te haya tocado navegar en esas aguas donde te largaron arriba del barco, pero quien tenía la responsabilidad de poner el mapa, las estrellas, el aparatito ese para poder mirar y leerlas, no te las dio o no las tiene siquiera. ¿Mm? Entonces sí, suele pasar en algunas organizaciones. A mí me tocó transitar mucho organizaciones públicas. Y las organizaciones públicas argentinas, voy a hablar que son las que conozco, derivan demasiado de acuerdo a los turnos políticos que les toca transitar. Y cada turno político aparece con una idea nueva, que seguramente es la salvadora de los anteriores y que lamentablemente pocas veces logran exactamente lo que quieren. ¿Ah? Esto sin ánimo de ofender, pero ha sucedido en la mayoría de las provincias o municipios del país. Continúo. La ignorancia es una de las limitantes a trabajar. La otra es el ego, porque si yo tengo un ideal del yo muy alto y muy cerrado, tal cual en la ventana de Johari, no escucho a los demás, no me muestro tal cual soy y solamente digo lo que es por conveniencia. Ese es el ego, por lo cual tengo un cuarto cuadrante muy grande, donde no solamente no me conozco, no me conocen, no permito ni que otros me conozcan ni yo conocerme. El ego es un gran limitante en esta brecha entre querer y poder. La deriva cultural que tiene que ver a dónde nos estamos incorporando. La deriva cultural, que es la que traemos de otras organizaciones preformadas ya en nuestro esquema mental. Como decía el orador anterior en el videíto, ¿tengo que cambiar? ¿Quiero cambiar? ¿Cómo voy a cambiar? ¿Mm? Y si yo no traigo eso incorporado, soy ignorante, mi ego no me lo permite, y mi cultura de la cual yo provengo ya viene sesgada a la cual me incorporo, estoy acrecentando la brecha. Cuando un líder lo que tiene que hacer es vencer sus creencias, ¿se acuerdan el núcleo duro que trabajé hoy? Aprendizaje de tercer orden. Bueno, trabajar sobre esas creencias, las creencias limitantes que me dicen cuando veo a un otro, no, este no puede, este no da para más, ¿Mm? O todos tienen que cumplir la misma función al mismo tiempo y de la misma manera, porque si yo estandarizo me es más fácil controlar y no todos tienen la misma habilidad. Yo no le puedo pedir a todos los, voy a decir una palabra, Raquel, corregime si me equivoco, agentes de seguros o corredores de seguros que tengan los mismos resultados, porque todo esto, no sé si estoy
conociendo, sabiendo, o ellos se manifestaron realmente quiénes son. Tenían el deseo de entrar a trabajar, pero ignoraban, no sabían cuánto iban a tener que sacrificar y salir de su zona de confort. El ego a lo mejor no les permite reconocer que les falta entrenamiento y estudio. A lo mejor de la cultura en la que vienen está mal dicho no saber. Y ahí entran las creencias que si digo sí a todo, seguramente no se van a dar cuenta. Ay, se cuelga mi máquina. Hola, hola. Hola. Te Sí, ¿me escuchamos escuchan? perfecto, Rubén, ¿eh? Sí, Ah, bueno, escuchamos Y perfecto. te porque acá vemos está perfecto también. todo paralizado. Así que hasta cuando ella vuelva y quiera trabajar, yo continúo. Bien, estaba diciendo esto de la creencia. Eh, tenemos que tener en cuenta, ahí está, ahí lo saco, esperen un segundo. Ahora se quedó congelada tu imagen, pero sí te escuchábamos perfecto, ¿eh? Y Yo te estamos escucho viendo ahora. una placa, todavía la placa de las circunstancias, Ya, querer y poder. ya. Se ha detenido función, sí te acepto, gracias. Ahí va. Ella tiene sus días. Ahí está. Para acá. Es. Bueno, no está queriendo abrir la presentación, pero seguimos. Creencias, paradigmas, miedos, emociones, interpretaciones, que todo eso vinimos hablando tanto el martes como hoy jueves, ¿no? Aquellos paradigmas que son con los que nos hemos formado, fíjense que el rinoceronte y la jirafa solamente podían ver lo que le permitía desde su ángulo, desde donde estaban parados, del observador que están siendo, son los paradigmas que nosotros traemos. Los miedos a afrontar una nueva realidad, miedo a un cambio cultural, miedo a nuevas oportunidades que pueden aparecer. El líder tiene que tener no solo la capacidad de poder observarse en sí mismo, sino también observar en el trabajo de equipo esto que están viviendo, ¿no? Estos miedos que pueden y fantasías que se le están generando. Está querer, poder, ahí va avanzando. La ignorancia, el ego, la deriva cultural, las creencias, los paradigmas, el miedo, las emociones. Llegamos a las emociones. Se habla mucho ahora, gracias a Dios, en las escuelas de inteligencia emocional. Y por lo menos hay nuevas generaciones que están empezando ya a aprender. Contaba el caso, no recuerdo quién, que la nena en primaria estaba hablando al espejo, ¿no? Y estaba hablando al espejo y estaba poniendo caritas y le estaba, por rato la insultaba, de a rato le celebraba, entonces le pregunta, ¿qué estás haciendo? Estoy proyectando mis emociones en el ejemplo en el espejo para aprender a gestionarlas. Me encantó. Qué lindo que en la primaria ya se esté dando eso, porque nosotros los adultos venimos ya con este paradigma y creencias limitantes, el ego no nos deja y son las emociones las que se ponen a trabajar. Y cuando las emociones aparecen, es ahí si no tenemos un carácter trabajado, donde aparece nuestro temperamento y es donde a veces cometemos errores. ¿Mm? Y la interpretación que tiene que ver con los juicios. Interpretaciones de posibilidad o no posibilidad. Todo esto, un líder sistémico lo tiene que primero atravesar por sí mismo para conocerse, para después llevarlo al equipo y trabajarlo en el equipo, en la cultura institucional a la cual se inserta o en la cual está, para poder achicar esa brecha que existe entre todo este núcleo duro que tenemos y el querer y el poder, que se da entre las circunstancias exógenas y las endógenas. Creo que recuerdan este cuadro. Acá ya me apuro un poquito porque estamos atrasados. La ventana de Johann. ¿Qué es lo que dice? Tengo el primer cuadrante, que es un yo abierto, que es donde escucho a los demás, donde digo lo que pienso, donde me muestro tal cual soy. Pero tengo un área ciega, que es donde no escucho a los demás, o un área oculta, mi yo oculto, que es donde no me muestro como soy. Y lo que tengo que ver en ese interjuego de estos tres cuadrantes, cómo queda planteado el desconocido. Esto ya lo habíamos visto, es un repaso para ir cerrando. Si alguien tiene una ventana así, es un líder con una ventana al cuarto cuadrante así, interpreto que está en problemas, porque probablemente no trabaje como líder, sino trabaje como un jefe.
y de directivas verticales, órdenes y terminó, se cumple lo que hay que hacer. Seguramente el resultado se cumpla, pero no en un clima grupal o en una cultura institucional óptima. Y eso es lo que estamos tratando de transformar, ¿no? Transformar el líder que soy para poder transformar mi contexto, para poder transformar la cultura de la institución a la que me estoy incorporando o estoy trabajando y me estoy sumando. Lo ideal para alguien trabajado, ahí está, sería esta, ¿no? Alguien que se anima a hablar, decir lo que piensa, mostrarse tal cual es, que escucha a los otros. Escuchar a los otros no significa que yo tenga que pensar o tenga que transformar mi manera de ser, significa que yo sé lo que los otros piensan de mí. Podemos estar de acuerdo con el mismo objetivo, podemos estar de acuerdo con el mismo norte, nuestra brújula puede apuntar hacia el mismo sentido, entonces navegar se hace más fácil, trayendo el ejemplo de Valeria. Y mostrándome tal cual soy, sin temor a la vulnerabilidad. Entonces, en ese caso, el cuarto cuadrante, que es el desconocido, el de las creencias limitantes, es cada vez más chico. Pero eso requiere un proceso. Requiere un proceso de transformación, requiere un proceso de aceptación y de aceptar el desafío. Llegamos. 5 minutos tardes. Wow. Ahora sí, abran micrófonos y escucho cualquier aporte que quieran traer, comentario o disidencia que tengan con lo que les he presentado. Gracias, Romina. Rubén, yo quería consultarte si de verdad existe la empatía. A ver, te voy a explicar lo que yo entiendo de empatía. Si tenés un minutito, me lo explicó una mamá del corazón que tengo y me lo ejemplificó con un arroyo, un curso de agua. ¿Un curso de agua? Bueno, si yo hablo y opino de la temperatura del agua, la transparencia del agua, desde acá de la orilla donde estoy lejos, y no, mi opinión puede estar errada. Yo me tengo que acercar. Es más, me tengo que descalzar y tocar, pisar el agua, entrar, conocer su temperatura, observar su cristalinidad. Es más, puedo introducirme un poco más y hasta bañarme en el agua. Lo que no puedo hacer es meterme en la corriente y ser parte de ese curso de agua, porque ahí soy parte del problema. ¿Qué te quiero decir con esto? La empatía existe porque somos seres empáticos. Tenemos un cerebro de mamífero que es empático, que es donde están las emociones. Ahora, ¿cómo manejamos esa empatía? ¿Hasta dónde yo soy empático con el otro? ¿Hasta dónde permito que la empatía del otro sea empática conmigo? ¿Cuándo trasciendo esa barrera y formo parte del problema? Que en los equipos de trabajo suele suceder lamentablemente. A veces, por el afán de querer escuchar al otro y de querer decir quién soy y trabajar con el otro y ser muy empático, termino siendo parte del problema. Ahí es donde viene la distancia justa. Y eso te lo exige, no es que elegís vos, te lo exige el rol. Si vos tenés un rol de liderazgo, y bueno, en algunas ocasiones vas a sentir la soledad del rol, porque requiere tomar la distancia justa. Es distinto a los líderes que se alejan, se quedan en la orilla y solamente interpretan cómo es el cauce de agua, y de ahí toman las decisiones, que seguramente se están equivocando de la sensibilidad de ese equipo, de cómo está trabajando. No sé si respondí tu pregunta, Matías. No, yo más que nada me refería a cómo entendemos una emoción que no es nuestra. O sea, está bien el ejemplo del agua, la entendí, pero sin embargo yo creo que eso es simplemente observar, comprender, ver causa, efecto, pero si yo no me encuentro siendo el agua, jamás voy a poder entender el agua. ¿Me explico? Yo no puedo, las emociones del otro le pertenecen al otro. Eso es lo primero que tengo que entender y bajar, hacer la renuncia narcisista de que por más preparado que yo esté, por más psicólogo que sea, por más coach que sea, por más meditador que sea, sigue siendo una interpretación mía, porque la emoción es del otro. Ahora, lo que sí puedo tener una empatía en la emoción del otro y conociéndome a mí y cómo yo transité las mías, poder entender e interpretar cómo el otro está transitando las de él y desde ahí ser posibilidad. Yo como coach en una sesión, cuando llega alguien
Si el coachee está quebrado emocionalmente, si yo interpreto la situación que está viviendo, puedo trabajar sobre su narrativa, puedo trabajar sobre sus creencias limitantes, puedo acompañarlo en el proceso ese de las 3 preguntas que se tiene que hacer para evolucionar. Pero no puedo evolucionar por él. Y no puedo vivir la emoción de él. Porque si yo salgo también compungido y dolido de su tristeza, soy parte del problema y no lo estoy ayudando. Pero en medio de eso también existiría el ego propio, el ego de querer entender el sentimiento del otro, transitándolo primero por mí. O sea, ¿cómo yo entiendo el dolor del otro si no sé específicamente a qué se refiere el dolor del otro? Un Bien. ejemplo, por ejemplo, yo nunca perdí o nunca se me murió una mascota, pero sin embargo quiero entender por qué esta persona está triste por su mascota. Y hay algo que pasa también en los grupos de trabajo, que si bien se intenta manejar las emociones o intentar llevarlas por un camino recto, por así decirlo, las emociones nunca salen como uno quiere. Las emociones no se pueden controlar. El carácter, si bien se puede formar, pero el día, vamos a ver algo, si yo estoy trabajando, soy un líder de trabajo, a mí me llega un mensaje, me dice, falleció una persona muy cercana a vos. Es imposible controlar algo así. Y sin embargo, en el trabajo te exige que tenga ese muro entre la familia y el trabajo. Ajá, ahora estoy entendiendo. Bien. Primero, hoy nombraste el ego. Yo sacaría el ego, porque el ego siempre está. El ego es esa máscara que uso a la hora de relacionarme con los demás. Ni bueno ni malo, depende cuál es la que pongo y utilizo, ¿no? Con respecto a esto de las emociones, yo prefiero ir por la corriente que gestionamos las emociones, no las controlamos, y en ese gestionar las emociones partimos de aceptarlas. O sea, acepto que estoy triste, acepto que el otro está triste, aceptar algo que no puedo modificar. Las emociones son impulsos que duran pocos segundos. ¿Mm? Ahora, lo que sí perdura es el estado de ánimo. Entonces trabajaría sobre el estado de ánimo que tengo o el estado de ánimo que tiene el otro. Si en mi lugar de trabajo no me reconocen como un todo, donde tengo un estado de ánimo que puedo estar distraído porque estoy triste, porque tuve una pérdida muy cercana, entonces hay algo en esa cultura que no está teniendo en cuenta al ser y a la persona. La podés cambiar y probablemente no. No sé, la desconozco dónde estás vos. Las que he transitado yo solamente se ajustan a lo legal. ¿Cuántos días te dan de licencia por pérdida de un familiar o alguien cercano? Nada más. Después el resto vos te tenés que reincorporar de nuevo a la tarea, como cuando dejaste. Y vos emocionalmente a lo mejor no estás preparado. Yo cometí ese error. Yo tuve una situación donde mi vida estuvo en riesgo y ni bien me recuperé físicamente, me fui a trabajar sin pensar en mi estado emocional. Y cometí errores en mi trabajo. No tuve en cuenta, no me tuve en cuenta de que yo necesitaba un proceso más largo, necesitaba más meses para recuperarme psicológica y emocionalmente. Entonces, repasemos a lo que trajiste. El ego siempre está. El ego lo que hay que aprender es a trabajar con el ego que tenemos, cuál es el que le mostramos a los demás, cómo nos mostramos a los demás y qué tan transparente es. Las emociones no las controlamos, según mi opinión, y las corrientes que yo vengo estudiando las gestionamos las emociones, y las emociones son pasajeras, son breves segundos, lo que queda es un estado de ánimo. Entonces, ¿cómo trabajo sobre mi estado de ánimo? Y si mi estado de ánimo es coincidente o no, o mejor dicho, es aceptado o no en la cultura institucional en la que estoy. Porque también ahí me tengo que cuestionar, ¿es este mi lugar? Porque si no me consideran como un ser humano con estados emocionales, y entonces capaz no es mi lugar. Buenas noches, aprendí un montón. Gracias, Clotilde. ¿Dónde está? Se me perdió. Matías. Es un tema para todo un taller, si querés, ¿eh? Es cuestión de Sí. conversar el año que viene. Yo la verdad que no pregunto nada, pero le escucho atentamente a Matías y lo que vos decís, así que creo que con eso ahí están
todo lo que quiero escuchar y todas las respuestas, así que me vino al pelo todo lo que te preguntó Matías. Gracias, me encanta que sea de ida y vuelta. Gracias, Matías. Puede que no estemos de acuerdo, pero está bueno que podamos tener nuestras opiniones y compartirlas. Y después veremos qué hacemos cada uno con lo que el otro dice. Eh, para ir cerrando, me gustaría que, en la medida que puedan, me digan brevemente, en no más de 10 segundos, qué sienten que se llevan. Lo pueden escribir o lo pueden decir. Abren el micrófono, qué sienten que se llevan de estos dos encuentros. Yo siento que me llevo mucha información que a lo mejor no estoy de acuerdo en gran parte, pero sé que es su opinión, es una opinión profesional y que a lo mejor debería de reconsiderar algunas cosas que no estoy viendo de esa manera. Quizás hacerme nuevas preguntas. Gracias por la sinceridad, Matías, me encanta. Te felicito. Agustina, ¿vas a hablar? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, fuerte y claro. Perfecto. Bueno, yo lo que me llevo más que nada es lo de aprender a analizarme y de poder eh, quizás confiar más en mí y creer más en mí. Porque, ¿qué pasa? Tengo 21 años, hace poquito me ascendieron en el trabajo en una empresa y estoy rodeada de gente que es mucho mayor que yo y quizás cuenta con más experiencias y a veces cuando intento comunicarme o lo que fuese, me dan como a entender, por ejemplo, que capaz yo por la edad que tengo sé menos o qué puedo saber yo con la edad que tengo, entonces me llevo eso de analizarme mucho. Lo que te puedo decir, Agustina, que en mi experiencia de trabajar con gente de tu edad, y hoy estoy aprendiendo un curso completo de un chico de 24 años, que tu generación tiene mucho para aportar. Así que te invito a, aunque hay un riesgo, no temas a dar tu opinión, tu punto de vista, y de ahí irás aprendiendo. Se lo pierden los otros, de eso estoy seguro. Así que gracias, Agustina. La verdad que los jóvenes dan un factor agregado y un aporte, una vuelta de rosca a todo este mundo después de pandemia, sobre todo que estamos viviendo. Así que yo me prendo siempre de eso porque la tecnología realmente a mí me superó. Pero la verdad que Rubén me lleva un montón de herramientas para trabajar un montón de cosas y eso que en el curso anterior estuve solamente la última parte. La verdad que me perdí porque estuve en otra reunión y no pude disfrutar, una pena. Así que si es que está grabado, la verdad que me gustaría tenerlo. Está grabado. Enrique me dijo que está grabado y este también se está grabando, así que Perfecto, estamos perfecto. Sí, registros. pronto Esto lo da como subiremos a para YouTube. volver a escuchar. Dale. Pronto lo subiremos a YouTube y pueden seguirnos en YouTube como @apic oficial. Ahí van a ver. Y también en nuestras redes, Instagram y Facebook. @pic, me dijiste. Apic con doble C oficial. También le Ofi- compartiré, si les parece, a Marcelo el enlace de los Sí, videos perfecto. cuando... Sí, Marcelo me dijo que ni bien lo suben, me lo iban a pasar. Genial. Así que muchas gracias. No, por favor. qué lindo, qué suerte, ¿no? Beatriz está No se escribiendo. escucha. No, no sé qué dice Marcelo Ábalos. Pero Beatriz escribió algo, Enrique. Sí, dice muy buena clase, profe. Me llevo el que tengo que trabajar en mí misma para conocerme y entender a los demás. Muchas gracias. Un placer. Es todo un desafío ese. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Fue un placer. Gracias, Enrique. Gracias, Pic. Gracias a todos los presentes. La pasé muy lindo. Me encanta cerrar el año así. Ya nos queda el último mes. Así que espero el año que viene se pueda repetir.
Cualquier cosa, me pueden seguir en mi Instagram como Rubén Albornoz Coach, así me Sí, encuentran. por favor, yo quiero anotar eso. Sí, ¿Cómo, Rubén? Rubén Albornoz Coach. Sacan la presentación al comienzo. Acá nos dice Romina Orellano, muy lindos temas y perspectivas que hay que tener en cuenta, tener siempre en cuenta que somos una construcción constante. Muy cierto, Romina. Gracias por tu aporte. Gracias Rubén, Valeria, Enrique Apic, dice Marcelo Ábalos, muchísimas gracias Marcelo, presidente de Caprestur, por estar con nosotros. Muchas gracias también a Caprestur, que es motivador de todo este encuentro que estamos haciendo. Gracias. Gracias. Aprovecho para comentarles que les comparto el enlace a un Google Form, un formulario de Google para que aquellos que quieran certificado puedan ahí dejar sus datos y luego les estaremos enviando por mail. Gracias. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias y si no los veo, buen fin de año, que la pasen en familia y un buen arranque de 2025. Muchísimas gracias Rubén, igualmente para todos. Chau, 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 chau. No, gracias. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias por todo. Nos vemos en la próxima, Rubén, Valeria, gracias Enrique y gracias a todos los que participaron. Un gusto haber estado de estas 2 jornadas con ustedes.